La ciencia de la meditación es algo milenario, ¿no? Como he comentado, siempre ha existido y simplemente lo que es algo muy sencillo, se trata de que la persona lo lleve a cabo para lograr conectar con la parte más íntima y más real de nosotros mismos. Es algo que parece así muy abstracto, pero que poco a poco va cogiendo su sentido, ¿no? De hecho, hoy en día hay muchísimos coach, ¿no? Pues, por ejemplo, Alonso Puig, el doctor Alonso Puig utiliza mucho el término de la conciencia, que es el que a mí más me gusta, la conciencia, la esencia, ¿no? Pues bien, la meditación lo que va a llegar a esa parte de nosotros mismos, donde está la potencialidad del ser humano. Nosotros pues estamos acostumbrados a llevar una vida pues muy mecánica, donde nos salen defectos, egos, etcétera, etcétera, pero no sale lo más real del ser humano. Con la técnica de la meditación vamos a llegar a esa parte más consciente que tenemos dentro, ¿no? Y donde está toda la potencialidad con la cual podemos trabajar cualquier problema que nos aparezca en la vida, por difícil que sea. ¿Vale? Entonces, fijaros, es una técnica que siempre se ha utilizado, que no es algo nuevo, aunque ahora pues está muy de moda, que a nosotros nos va a venir bien, por supuesto, ¿no? Para llevarlo a nuestro día a día. Eso, la meditación, pues eso, se encuentra presente en todas las civilizaciones, ahí vemos algunas en el hinduismo, ¿vale? En la antigua Persia, en todas. En Sudamérica es increíble, ¿no? Estuvimos hace unos años viendo, pues estudiando Teotihuacán o todos los templos mayas, y aparecen muchísimas simbologías donde se llevaba toda esta técnica de la meditación, y muchísimos escritos que a la hora de investigar, pues podemos llevarlo en nuestro día a día. Por eso ya os digo el nombre de antropología, porque intentamos recuperar toda esa ciencia sagrada, ¿vale? Para llevarla a este día a día nuestro. ¿Sí, adelante? Bien, esta transparencia, ¿no? Pues esta diapositiva lo que nos intenta impactar es que hoy en día estamos llenos de estrés, de agobios, de ansiedad, ¿vale? Que nos llevan a una tensión nerviosa constante en nuestro día a día, emocional, por supuesto, ¿no? De hecho, ahora con el grupo antiguo estamos hablando, pues eso, de la ira, algo que en nuestro día a día es normal, esa irritabilidad constante que aparece en los trabajos, en la familia, en las amistades, que nos destroza en la parte más emocional, ¿no? Que realmente ahí es donde podemos conectar más con la conciencia. Entonces, esto es algo que ya impacta mucho el verlo, sobre todo en los adolescentes, niños con tensión, con estrés, en los institutos, en los colegios. Eso evidentemente lo que nos lleva a que cada vez estemos más tensos, que estemos más violentos y que el nivel egoico en nuestra psiquis nos vaya mermando muchísimo nuestro sistema nervioso. Ahí sí aparecen pues, la neurastemia, las jaquecas, como os comenté yo en mi trabajo, ¿no? Que tenía unas jaquecas impresionantes debido a ese estrés, ¿no? Entonces, la calidad de vida baja muchísimo, pero esto es común en todos, en todas las edades, ¿vale? Y es algo, ya os digo, que la gente lo único que hace es paliarlo pues a base de ansiolíticos. Entonces, ya os digo, es algo muy fácil y con la ciencia de la meditación podemos tener una medicina muy barata, con lo que vamos a ver poco a poco, ¿no? Con los niños, por ejemplo. Esto sería una maravilla si lo lleváramos a los colegios. Yo lo he intentado, lo intenté por ejemplo en el instituto, llevarlo a los adolescentes, estuvimos trabajando con la psicóloga, con la orientadora y fue algo enriquecedor, pues por ejemplo con la Asociación del Árbol de los Sueños, que aquí está Adela, pues también estuvimos trabajando con los niños. Es increíble cómo esos niños, por poco que los relajes el cuerpo, directamente brota y salta la conciencia. Son un verdadero ejemplo, ¿no? Pero desgraciadamente en nuestra cultura no hay una educación interior que saque esa conciencia de dentro. Al contrario, estamos habituados pues, a los conceptos, a las normas, a cómo tenemos que actuar para ser personas correctas, pero no hay esa espontaneidad. Los niños poco a poco cuando van creciendo la van perdiendo, ¿no? Y ahí es la base del funcionamiento de la conciencia, ¿no? Esos niños espontáneos que toman decisiones por sí mismos, ¿no? Entonces sería una maravilla pues llevar esta técnica a los colegios, incluso a los profesores, quizás más, ¿no? Para que se lo enseñen a los niños, ¿no? Sería una maravilla. De hecho, en el grupo antiguo pues hay muchas profesoras y yo tengo muchos compañeros instructores que utilizan esta técnica con los niños y el cambio es total, ¿vale? Pues eso, necesitamos una educación interior, ¿no? Con los niños es
francamente mágico. Por ejemplo, la persona que me trajo a mí a esta enseñanza, precisamente bióloga también, utiliza y ahora mismo está formando a profesores de la Junta de Andalucía y prepara a los niños para entrar en esa relajación antes de clase o al final del día, para que estén más conscientes, y la técnica es fabulosa. Ella le llama la hora de la tortuga, ¿no? Los niños se meten en el caparazón y realmente es increíble ver cómo expresan sus sentimientos, algo que nosotros pues no estamos acostumbrados, ¿no? Y tú le preguntas al niño qué problemas tiene después de una meditación y el niño lo expresa de una manera muy consciente y sin tapujos, que eso realmente sería lo lógico, ¿no? Pues eso, sería muy bueno. Aquí tenemos un pequeño documental muy corto de redes, donde nos aparece Punset hablando de una investigación que se ha hecho con el Dalai Lama. Que en este mundo globalizado necesitamos un nuevo sistema educativo que fabrique no solo trabajadores, sino ciudadanos. De ahí que se hable tanto en estos momentos de la necesidad de destilar empatía y compasión en los ciudadanos del siglo XXI. Aquí en Washington es donde se está profundizando en estos momentos en esta reforma educativa y se está haciendo gracias a que han confluido dos corrientes de pensamiento imparables. La una milenaria, la contemplativa, la ejemplificada por Dalai Lama, y la otra, la de la ciencia occidental. Bueno, pues cuentan que los científicos han descubierto que por primera vez el impacto de la meditación, de las técnicas contemplativas sobre el estado, sobre la esencia, sobre la conciencia de un niño, de un joven o de un adulto. No sabemos todavía en qué medida la afecta, pero sí conocemos que la afecta. Y la reunión de Washington, lo que estamos viendo es en qué medida podemos aprovechar el impacto de las técnicas contemplativas en lo que es la ciencia educativa. Ni más. Bueno, pues ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? Que, ya digo, es algo que hoy en día hay muchos estudios que hablan de los efectos de la meditación. Muchos científicos se han atrevido, ¿no?, a experimentar todo esto. Pues aquí tenemos, pues eso, el caso de cómo la meditación protege la salud. Incluso el sistema inmunológico aumenta, ¿vale? Yo eso lo puedo poner conmigo, ¿no? Porque ya os digo, yo cuando estaba en el laboratorio con el nivel de estrés altísimo, todo el día que si el proyecto salía, que si los becarios, era todo el día enferma, cuando no era amígdala, cuando no era jaqueca, siempre había algo, lumbago. Entonces, tú veías que el sistema inmunológico estaba muy bajo, siempre pues había alguna carencia, y era debido al estrés. Y luego a la mente, ¿no?, que continuamente ese estrés, las emociones negativas, los pensamientos nos llevan a que ese sistema inmunológico baje, se merme, ¿no? Entonces, la meditación nos va a aumentar la salud. ¿Por qué? Porque uno va a tener una serenidad, una calma. Las emociones negativas las va, bueno, pues dejar pasar, no las va a mantener. Ese resentimiento no va a seguir, entonces los trabajos se vuelven más eficientes, la emoción, ante todo, más serena y más tranquila. Lo vamos a ver en el día a día. Y así hay muchos experimentos ya hechos a nivel científico, sobre todo de las universidades norteamericanas. Realmente toda esta enseñanza parte de Oriente, sobre todo, ahí está la base, ¿no? Pero muchos de ellos se mueven a Estados Unidos y es ahí donde muchos norteamericanos empiezan a experimentar en las universidades. Ya os digo, es algo que impacta mucho, ¿no? Bien, ¿qué es la meditación en sí? Bueno, el ser humano es un trío de cuerpo, mente y conciencia, ¿vale? Entonces la ciencia de la meditación nos va a llevar, va a ser una técnica, unos pasos que hemos cogido de la técnica del Raja Yoga, que es la más didáctica, para llegar a la conciencia, que realmente es lo que cada uno de nosotros es. Entonces, en nuestro día a día, debido a la mente, que está llena de pensamientos negativos, eso muchos lo sabéis, que ya hay muchas técnicas del pensamiento positivo, que es el secreto, que, en fin, ejercicios para que la persona lo ejercite. Pero todos sabemos que la mente es muy difícil pararla. Hay estudios ya que hablan de 72.000 pensamientos al día. La mayoría de esos pensamientos son negativos, la mayoría. Y si ya hablamos de emociones, porque eso va todo asociado, ¿no? Entonces, fijaros,
hay conciencia poca. Mientras la mente esté llena de esa basura, de esa dispersión mental, no va a haber conciencia en nuestro día a día. Seguramente si yo ahora pregunto a más de uno lo que ha hecho hoy en el día, es que no ponéis al pie a veces ni lo que ha desayunado, del estrés y la mecanicidad que llevamos. Entonces, la meditación lo que nos va a hacer es que esa conciencia brote más en nuestro día a día. Por supuesto, en la técnica, cuando la practiquemos, pero también en nuestro día a día. Y esa persona cada vez va a utilizar ese potencial interno, lo que es realmente, porque muchas veces el ser humano está acostumbrado a pensar que es su ira, que es su enfado, que es su resentimiento, y uno se piensa que es eso, no, es que yo soy así. No, realmente no somos eso. Lo que somos es la conciencia, lo otro es algo agregado, como dicen en el budismo, ¿no? Los egos, la parte más negativa, le llaman agregado, que está agregado a nuestra conciencia y nos limita cualquier acción en nuestra vida, cualquier acción consciente. Si revisamos, seguramente a lo largo del día muy pocas veces sale esta parte consciente, ¿no? Entonces la técnica de la meditación pues nos va a llevar a que cada vez más, con un esfuerzo constante, una autoobservación, una atención, por supuesto aumenta la atención, la concentración, todo eso nos va a ayudar y va a salir en nuestro día a día. Las decisiones que tomemos van a ser conscientes, los problemas los vamos a poder solventar de una manera mucho más inteligente, ¿vale? Entonces fijaros qué maravilla. Y por supuesto, ya os digo, es milenaria porque siempre ha existido. Y esto no tiene nada que ver que una persona haya estudiado y sea doctor, catedrático. Bueno, yo os puedo poner, vamos, que he convivido con muchísimos catedráticos, con muchísimos doctores, y desgraciadamente no tiene nada que ver esa inteligencia con la inteligencia de la conciencia. A lo mejor una persona no tiene nada de estudios y tiene una conciencia plena, como muchos maestros. ¿Me entendéis? Y ha llegado a eso gracias a esta técnica, ¿vale? Que es lo que intentamos buscar. Bueno, pues eso, la meditación es beneficiosa para la salud y los estados de ánimo. Esto es muy importante. Nosotros podemos tirarnos días y días meditando, que si luego en nuestro día a día pues estamos irritados, enfadados, no estamos haciendo nada. Ahí hay un problema. Básicamente no estamos llegando a la conciencia. Mucha gente, yo es que medito 2 horas y luego llega a su casa, niño, déjame, ¿no? Cosas así, ¿no? Ahí no hay una meditación consciente, ahí no está brotando la conciencia. ¿Qué pasa? Cuando realmente llegamos a esa parte más íntima de nosotros mismos, deviene a nosotros una serenidad y una calma constante, que eso evidentemente va a repercutir directamente en el estado de ánimo, en el estado emocional que tengamos con nosotros, con nuestros familiares y con todo lo que nos rodea. ¿Vale? Vamos a ser capaces de enfrentar cualquier problema. Entonces, ahí eso es algo que es muy fácil de experimentar. Simplemente con una pequeña práctica al día, con 5 minutos, ya uno ese estado de ánimo lo cambia directamente. Puede estar uno triste, que hace una relajación, una meditación de 5 minutos y se va al trabajo de otra manera. Es algo que es fácil de experimentar. Bueno, aquí vamos a ver cómo aparecen muchísimos representantes de esta ciencia de la meditación. Pues uno que conocemos, por supuesto, es el Buda, ¿no? Que está ahora muy de moda, ¿no? Pero, por ejemplo, predecesor a Buda pues fue Shiva, ¿no? En el hinduismo. También tenemos Lao Tse y así muchos otros han aparecido en Sudamérica, incluso aquí. Bueno, tenemos grandes místicos que han llevado a cabo esta ciencia, pues San Antonio, Santa Teresa, bueno, esos arrobamientos de San Juan, pues y están muy cerca, ¿no? Pues ellos utilizaban esta técnica. Lo que pasa que, bueno, pues el nombre del Raja Yoga, pues ya os digo, es como que está muy de moda y es básicamente lo que hacían ellos. Y vamos a utilizar esa técnica porque es muy ordenada a la hora de trabajar, pero es lo mismo, exactamente igual. Una cosa fundamental en la meditación y muy importante es que es un sistema gradual de autoconocimiento. O sea, muchas veces uno dice, bueno, ¿tú quién eres? Pues sí, yo soy María Victoria Gutiérrez Ruiz. Ya está, hasta ahí llegamos, he estudiado tal, eso es lo que podemos decir. Pero realmente si yo pregunto aquí a más de uno, ¿vosotros creéis que nos conocemos realmente? No. Para nada, porque no hemos llegado realmente a esa relación íntima con la conciencia. Esto es lo que buscaban los grandes maestros. Ahí tenemos, por ejemplo, en ese cuadro, pues la Academia de Platón, donde aparecen los grandes maestros. Lo primero que las preguntas conscientes que le hacían a sus discípulos, ¿tú quién eres? ¿Y cuál es el motivo de tu existencia? Si nosotros nos hacemos esa pregunta, seguramente la mayoría de los que estamos aquí no la contestamos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Entonces la meditación es un camino individual para llegar a ese autoconocimiento,
que puede ser llevado a cabo por cualquier persona, no tiene que tener un nivel intelectual muy grande, ¿vale? De cualquier cultura y de cualquier religión, pero es algo muy íntimo y va de forma gradual, conforme vayamos llegando a esa parte de forma concentrada y íntima, aumentando los tiempos, parando la mente, vamos a ir poco a poco conociendo quiénes somos realmente. Probablemente muchos de nosotros descubrirá potencialidades que desconoce en sí mismo y descubrirá también defectos que tendrá que ir poco a poco arreglando, ¿vale? O quitando de en medio para tener una vida más consciente. Pero realmente es un descubrimiento maravilloso, ¿no? Se abre una puerta, es algo mágico, ¿no? Que uno puede experimentar poco a poco en su día a día. Aquí vemos otro ejemplo. En una sociedad estimulada, enfocar la atención es cada vez más problemático. Los trastornos del déficit de atención afectan al rendimiento en clase, pero también a la percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. ¿Cuántas veces habremos oído? Tienes que estar más atento. Pero ¿cómo se hace? En cualquier técnica de meditación se trabaja con la atención. Siéntate, cómodo, pero no demasiado para no dormirte. Mantener la espalda recta te ayudará. Y simplemente respira. Lleva toda tu atención a tu respiración, sintiendo como cuando entra el aire está frío y cuando sale es más caliente. Cuando uno pone toda su atención en sentir su cuerpo y respiración, sin entrar a discutir mentalmente lo que siente, sino sencillamente sintiendo, la mente se acalla por sí misma. El estado de quietud que se persigue es el de vigilancia atenta pero relajada, sin esfuerzo. Muchos lo describen como ese momento cercano al sueño, cuando el cuerpo está relajado y no existe diálogo interno. Pueden ser solo unos segundos, pero entonces la mente está en calma, y la calma mental es sinónimo de salud mental. Los beneficios más inmediatos de practicar meditación son la capacidad de tranquilizarnos, un descenso del estrés, el desarrollo de la atención, la percepción del detalle y también de la memoria. Eso es algo también que la memoria, tenemos una memoria muy vaga, ¿no? En nuestro día a día se nos olvida todo. Pues con la meditación eso se aumenta, la atención en los niños se ve mucho, niños con déficit de atención, todo esto les mejora. Y en nosotros también, la eficacia a la hora de trabajar, se ve mucho, uno aumenta la concentración en el trabajo, por lo tanto la eficacia, ¿no? Bien, aquí tenemos el sendero de 8 etapas, o ajnas, como le llaman en el budismo, cómo se llega a realizar todo ese raja yoga, ¿no? Vamos a ir viéndolo. Empezamos con la ética o llama. Realmente el raja yoga es como un árbol, ¿vale? Hasta que llegamos al fruto, y lo vamos a ir explicando. Lo primero es la ética o llama. Ahora nos vamos a parar en siguiente diapositiva. La disciplina o niyama son los nombres técnicos. No importa que no nos quedemos, simplemente que aprendamos. La postura, también vamos a estudiar las asanas en la sala de meditación, que luego podéis pasar a verla. La respiración, muy importante, o pranayama. Ahora nos detenemos. Para llegar a la calma mental o pratyahara. Vaya a ver cómo... Sigue adelante. La concentración o dharana. Son 8 pasos. Meditación y finalmente el éxtasis o samadhi, ¿vale? Que son esos arrobamientos a los que llegaba Santa Teresa o los grandes Buda o Lao Tse, son esos samadhis que no se sabe muy bien qué experimentan, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poco. Bien, el yama y el niyama son los principios éticos y morales. Esto es muy importante. Yo siempre digo que es la raíz y el tronco del árbol del Raja Yoga. ¿Por qué? Porque una persona que practique meditación, pues sí, puede estar practicando 1 hora al día si quiere, pero ¿de qué sirve si realmente no saca de dentro esa ética y moral más adecuada? Nosotros le llamamos esa ética de la conciencia, del ser, ¿vale? Una moral perfecta. Uno intenta llevar conceptos más adecuados a su día a día. ¿Esto qué quiere decir? Pues si uno está meditando y quiere una serenidad y una calma, pues luego, imaginaros, llega al trabajo y se pasa pues todo el día criticando o quejándose. La queja es una manera pues de ira, ¿no? Irritabilidad, ¿no? Entonces realmente ese yama y niyama es una parte fundamental
en el Raja Yoga. Para llegar a una meditación consciente, esa conciencia necesita una preparación en nuestro día a día, porque una persona no puede estar todo el día enfadada, irritada, ¿vale?, sino estar más sereno, más tranquilo, ser más compasivo. Entonces, poco a poco, esa técnica de la meditación, no solo el yama y el niyama va a atraer a esa conciencia, sino que el contacto con la conciencia va a hacer que nuestra ética y nuestra moral empiece a cambiar, ¿vale? Hoy en día la psicología del ser humano está como muy perturbada, ¿no? Lo vemos en los adolescentes que están continuamente exigiendo, quejándose, criticando, juzgando a otros, ¿no? Cuando realmente así no, esa no es la psiquis realmente. Una psiquis ordenada es una psiquis que, bueno, pues que es paciente, tranquila, que entiende el problema del otro, ¿me entendéis? Entonces, la meditación no solo nos va a acercar a la parte más íntima, sino que va a sacar los valores internos, realmente los valores más bellos del ser humano, lo que practicaban los antiguos maestros de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, ya os digo, vais equilibrando esa psiquis en cualquier persona. La tercera etapa es la postura o la asana. Tampoco vamos a llevar una técnica como, pues, por ejemplo, el Hatha Yoga. El Raja Yoga comprende todos los yogas más importantes. Por ejemplo, dentro también trabajamos con el Hatha Yoga, con el Karma Yoga, con el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, el Bhakti Yoga. O sea, lo trabajamos todos, ¿vale? Pero realmente el trabajo del Raja Yoga es llegar a trabajar la mente, en llegar a parar toda la obstrucción mental, ¿vale? Y desarrollar una voluntad en el individuo para que consiga ese dominio de sí mismo. Pero ¿qué pasa? Para llegar a eso tenemos que tocar otros puntos de otros yogas. Por ejemplo, la asana, que se practica tanto en el Hatha Yoga, ¿no? Que ellos, pues las clases son muy como ejercicios de gimnasia, ¿no? Donde empiezan a trabajar con puntos energéticos, nosotros también. Pero digamos que aquí vamos a trabajar con un yoga más sereno, más tranquilo. Pero la postura también, cada persona tiene que elegirla. Dentro de que hay diferentes posturas, cada uno de nosotros va a elegir la postura que vaya mejor consigo mismo. Las posturas, las asanas, es algo que está muy estudiado. Esas asanas van a tocar puntos energéticos, nadis, ¿vale? Los nadis ya sabemos por la acupuntura, o los chakras que están tanto de moda ahora, ¿no? Pues esas posturas van a tocar puntos que nos van a llevar a una calma y a una relajación del cuerpo, ¿vale? Y al trabajo también con los chakras, ya lo veremos. Bien, el siguiente paso es el pranayama o la respiración. Esta parte es muy importante y además no solo la vamos a utilizar en la técnica de la meditación, sino en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque el trabajo con el pranayama va a nutrir al cuerpo y a la mente, por supuesto. Nosotros estamos acostumbrados a respirar muy mal. Si cabe solo utilizamos la primera parte. Pues aquí vamos a experimentar una respiración más completa, ¿vale? Más profunda, utilizando toda la capacidad pulmonar. ¿Esto qué conlleva? Conlleva una sanación del cuerpo, por supuesto, porque es el primer alimento, básicamente, ¿no? El oxígeno. Si nosotros estamos respirando mal, estamos dejando aire viciado en los pulmones, con lo que tenemos bronquitis, bueno, resfriado, y así en invierno ya vemos, ¿no? Pero si nosotros empezamos a respirar de forma más correcta, ese aire viciado lo vamos a sacar en cada movimiento. Además vamos a aumentar la capacidad pulmonar. Esto va a nutrir directamente nuestras células, las va a llenar de energía. Aparte, con una respiración consciente vamos a traer el prana, que ya veremos, ya estudiaremos lo que son moléculas muy energéticas que nutren nuestro sistema energético. Aparte, además, vamos a aprender a respirar para llevar la calma en nuestro día a día. Pues, por ejemplo, si tenemos una entrevista de trabajo y estamos nerviosos e inquietos, atendiendo a una respiración consciente, vamos a ir poco a poco calmando esa dispersión mental, ese estrés. Entonces, la técnica del pranayama la vamos a poder llevar a cualquier momento de nuestra vida. Y aparte de sanar el cuerpo físico, ¿vale? Siguiente, pues una técnica ya, la respiración nos va a llevar al pratyahara, ¿vale? La calma de la mente. Cuando uno empieza a concentrar toda la atención al final de la charla, vamos a hacer una pequeña relajación y vamos a ver cómo yo os voy a guiar para que sigáis todo el ritmo de vuestra respiración. En esa atención a la respiración, en el aire que entra y que sale, poco a poco, ¿qué ocurre? La mente dispersa se concentra en un solo punto. Entonces, poco a poco esa dispersión se va acabando y vamos concentrando, vamos llegando a una calma de la mente y al pratyahara, ¿no? Y ahora llegamos al siguiente paso, que es la concentración, ¿vale? O dharana.
Realmente cuando nosotros llegamos a concentrar toda la mente en un punto, la persona puede hacer maravillas en la meditación. Pero esto ya lo podemos ver en un niño, por ejemplo, que se concentra muy bien estudiando, un niño eficiente a la hora de trabajar. Con una sola hora le es suficiente porque avanza rápido, ¿no? También en los trabajos ocurre, cuando una persona está muy concentrada y no está dispersa, aprovecha el tiempo. ¿Vale? Eso me lo comentaba el otro día un amigo que fui a sacar las fotocopias para el curso y me veía, no, que me tengo que marchar, no sé qué, no sé cuánto, y me decía, Vicky, si a ti te dieran 1.440.000 euros al día, ¿tú qué harías con ese dinero? Y solo tienes un día para gastarlo, si no te lo quitan. ¿Vale? No entendía bien a lo que se refería, ¿no? Se refería al tiempo, son 1.440 minutos al día. ¿Vale? Si nosotros estuviéramos concentrados cada minuto de nuestro día, no os podéis imaginar la eficacia que tendría nuestra vida. Es que multiplicaríamos nuestro trabajo por 3. Podríamos hacer muchas más cosas que las que hacemos, pero tenemos una mente tan dispersa, estamos hablando de 72.000 pensamientos al día. Ya algunos estudios hablan de esto. Eso, aparte de que desequilibra totalmente nuestra psiquis, es que no aprovechamos el tiempo. Entonces uno decide si esos 1.440.000 euros los tira, ¿no? O realmente aprovecha hasta el último euro que le den, ¿me entendéis? Pues realmente con la técnica de la meditación vamos a llegar a una concentración muchísimo mayor. Aquí sí tiene un beneficio que para otras prácticas, a lo mejor los que hemos estudiado mucho y somos muy mentales, nos cuesta desconectar la mente. Sí es verdad que podemos, cuando llegamos a esa calma y estamos atentos a la respiración, podemos concentrar la mente en un solo punto y ahí verdaderamente podemos lograr mucho, ¿no?, de este trabajo. Finalmente llegamos al dhyana, ¿no?, que ya estamos hablando de una meditación profunda, ¿vale? En ese dhyana, ahí sí que realmente vamos a llegar a esa parte íntima, a ese autoconocimiento personal, que no se trata de algo que se debe divulgar con otros, sino es algo muy íntimo, muy personal. Sí vamos a saber realmente a ir descubriendo poco a poco esas partes, ¿no?, de nuestra conciencia y descubrir pues lo que queremos, las decisiones que queremos llevar a cabo, lo que no, los errores, cómo solucionarlos. Fijaros qué maravilla, ¿no? Con esta parte, ¿no?, con esa visión interna penetrante, ¿no?, porque vamos a poder mantener ese estado de meditación, esa concentración durante bastante tiempo en la práctica. Y finalmente, pues llegaríamos a lo que es el vacío iluminador o samadhi, ¿vale?, o el éxtasis, esos arrobamientos de los místicos españoles, que realmente ahí ya no hablaríamos de una autoconciencia, de algo íntimo, sino ahí sería, pues, es como si uno penetrara en una conciencia cósmica, ¿no?, común, que mucho, pues Jung hablaba mucho de esto, ¿no?, de esa conciencia común. Y realmente no es algo fácil de lograr, pero toda persona puede llegar a esta parte, ¿no? Es difícil de explicar, pero sí es verdad que la persona que llega a esa parte de esa conciencia cósmica, ¿no?, pues en la vida deja este camino, ¿no? Es como que se impacta tanto. En algunas películas lo podemos experimentar, si alguien ha visto El Guerrero Pacífico o alguna película así que lleve un camino espiritual, pues puede experimentar, o cuando el Buda llega a la iluminación, si alguien ha visto la película del pequeño Buda, puede experimentar un poco esto, ¿no? Es como que esa persona forma ya parte de todo, se une a esa energía común del universo, ¿no?, la parte más mística. Bueno, esta sería la última etapa del Raja Yoga. Una vez que uno empieza a practicar estos 8 ajnas, estos 8 pasos, ¿vale?, pues realmente llegamos a un conocimiento profundo de nosotros mismos. Sabemos lo que queremos, quiénes somos, cuál es el motivo de nuestra existencia, por qué estamos aquí. No son preguntas que se hacen los niños pequeños. Uno que pregunta, oye, ¿ese es el sol? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Y por qué? Pero es que nosotros estamos acostumbrados pues a que las cosas sean sí o no, cierto, o verdad o falso, pero no nos preguntamos, nos vamos más allá, ¿no? Pues en ese autoconocimiento vamos a descubrir cosas que realmente no tenemos ni idea sobre nosotros, ¿no?, quiénes somos realmente. Bien, ¿cómo llegamos a realmente parar esa mente, ¿no? Si estamos hablando de 72.000 pensamientos al día que nos hacen llevar una vida muy mecánica, muy triste, porque realmente si contamos los momentos felices a lo largo del día, pues son muy poquitos, ¿no? Porque esa mente, somos esclavos de la mente, somos como leños que nos lleva el viento, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder, en una técnica parada, cuando hay la mente, ¿qué va a hacer? Va a ser el guión del mañana voy a poner tal comida, mañana tengo... Es muy difícil, ¿no? Cuando uno se para y está quieto, la mente se aprovecha de esa situación. Bueno, pues para llegar
a parar esa dispersión mental, necesitamos una herramienta de trabajo. Esa herramienta van a ser los mantras. Vamos a utilizar el poder del sonido. Esto es algo que, bueno, pues sí, hay gente que ya conoce un poco todo esto, ¿no? Los mantras viene de la palabra man y trai, significa proteger a la mente. Son palabras de poder que utilizaban los antiguos, en todas las culturas aparecen, ¿vale? Palabras antiguas que se hace repetir el sonido, la persona muchas veces no sabe ni el significado e impactan directamente sobre la mente, hasta que llega un momento que la agotan, la cansa. Entonces por eso protegen a la mente. Con esos sonidos, ¿vale? Vamos a conseguir ir parando poco a poco esa dispersión mental. Llegará un momento en alguna práctica o incluso a veces al principio que estamos muy nuevos, que uno lo coge con mucho entusiasmo, consigue parar esa mente y tener una experiencia con la conciencia, ¿no? No es algo difícil ni complicado. Bien, vamos a utilizar ese poder del sonido y también vamos a utilizar los cuencos tibetanos, cuencos sanadores, que la práctica que vamos a hacer hoy vamos a utilizar uno, ¿vale? Con estos sonidos no solo vamos a intentar golpear nuestra mente para pararla, sino además vamos a activar los chakras, es algo que está pues muy de moda, ¿no? Chakra significa rueda magnética o disco, ¿vale? En sánscrito. Bien, hay muchos chakras en nuestro organismo, pero básicamente hay 7 principales con los que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, cada chakra va a utilizar sonidos especiales que nuestro cuerpo va a ser como un instrumento musical, que a la hora de utilizar ciertas vocales, ciertos sonidos, van a empezar a activarse energéticamente con una vibración específica entre el cuenco y el mantra, ese punto energético. Aparte de llevar la atención, la respiración, todo eso nos va a llevar la concentración a ese punto y vocalizando vamos a tocar con una nota, como si tocáramos una nota musical, ese punto energético y lo vamos a hacer rodar, ¿vale? Ya entraremos más en profundidad. Aparte de trabajar los chakras y golpear la mente, básicamente lo que vamos a hacer, golpeando los chakras, subir el nivel energético que tenemos en nuestro cuerpo. En nuestro día a día hemos dicho que nuestra psique está, pues, un poco desequilibrada, ¿no? Si tuviéramos una psique equilibrada, pues no tomaríamos decisiones que molestan a nuestro cuerpo, ¿vale? Pues por ejemplo, si yo sé que tengo colesterol y no puedo comer ciertas comidas, porque las como, ¿no? O algo que me perjudica y lo sigo haciendo. Una psique equilibrada estaría ordenada a la hora de actuar con estas cosas, ¿no? Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Al golpear con la mente, también vamos a golpear los chakras, como he dicho. Nuestro sistema energético está muy bajo en energía. ¿Por qué? Porque esa psique está continuamente en manos del ego, en manos de defectos, de miedos. La sociedad está llena de miedo, de resentimiento, de ira. Eso nos hace llegar a un nivel de energía muy bajo, muy densa. Es tan fácil como uno tiene un ataque de ira con su hijo o con su pareja o en el trabajo y cuando llega a su casa se tiene que acostar. Si no, le duele la cabeza, le duele el corazón, en fin, francamente uno lo pasa mal, ¿no? Y no tiene una actitud saludable, ¿no? Después de un enfado, un ataque de miedo, ¿vale? ¿Eso qué pasa? Eso va directamente en la energía de nuestro cuerpo, es muy baja. ¿Qué ocurre? En una meditación nosotros vamos a empezar a utilizar los mantras y a subir la energía con el cuenco, con parar la mente, vamos a empezar a tener estados vibracionales más altos. Cuando nuestro cuerpo empieza a vibrar en tonos superiores, aparte de sanarlo, ¿vale? Porque los chakras empiezan a rodar correctamente, nuestro cuerpo empieza a nutrirse bien, a llegar prana al cuerpo, respiramos mejor, se activan los centros. Cada chakra tiene una zona del organismo, por eso la meditación es saludable. Hemos dicho que aumenta el sistema inmunológico, pero es que también soluciona problemas. Si estamos trabajando con el plexo solar y tenemos mal el estómago, ¿qué ocurre? En una meditación subimos toda la energía de ese chakra y reparamos órganos, ¿vale? Hombre, no se trata que vamos a hacer milagros de un día para otro, ¿no? Pero bueno, uno se encuentra mejor, que es de lo que se trata, ¿no? Y finalmente, pues se activará esa parte consciente, ¿no? Que es de lo que se trata. Bien, esa es la finalidad. Bueno, páralo. Esa es la finalidad, llegar a la conciencia, ¿vale? Eso es lo que querríamos. Además, no solo llegar en la técnica, sino que sacarla en nuestro día a día, estar mucho más atentos y decidir conscientemente en cualquier instante de nuestra vida, ¿vale? Por difícil que sea. Bueno, ahora vamos a poner un vídeo donde es un poquito más largo, donde se va a ver cómo ya se han hecho muchos estudios de este tipo, ¿no?
Vamos a... Un día, cuando caminaban por una región montañosa, Gautama Buda, ya mayor, bajo el sol de mediodía, le dijo a su discípulo Ananda: estoy sediento, Ananda. Cuando atravesamos las montañas, pasamos un arroyo. ¿Puedes retroceder el camino y traerme un poco de agua? Ananda, deshaciendo el camino, llegó al arroyo. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que unas carretas acababan de atravesarlo, embarrándolo todo. Las hojas muertas que antes yacían en el fondo, ahora flotaban sobre el agua. Ya no era bebible, y por supuesto no podía llevársela a Buda. Así que decidió regresar junto a Buda. Además, sabía que unas millas más allá del sitio en donde habían parado, corría un gran río de agua cristalina. Y Buda, que era muy estricto, le dijo: vuelve otra vez, porque recuerdo que cuando pasamos esa agua era pura y cristalina. Ananda protestó: entiéndelo, entre que llegamos aquí, pasaron unas carretas por el riachuelo y el agua ya no es bebible. Lo sé, dijo Buda, pero ve y siéntate a la orilla, lleve el tiempo que lleve. Ve y siéntate. No te metas en la corriente, porque si te metes en ella la ensuciarás de nuevo. Simplemente espera, observa y no hagas nada. Esas hojas muertas desaparecerán, el barro se asentará, entonces llena mi cuenco y regresa. Ananda fue al riachuelo de nuevo, porque no podía desobedecer a Buda, y allí se sentó esperando. Y esperando, vio que el barro y las hojas muertas se iban asentando despacito, dejando el agua clara y pura, tal cual es su naturaleza. Llenó su cuenco y de regreso entendió lo que Buda trataba de decirle. Ananda, no te metas en el río, no sigas la corriente de tu mente. Espera en la orilla y simplemente observa. La naturaleza verdadera de tu mente es esa claridad cristalina, ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros. Sorprendió a todo el mundo hace unos años cuando declaró a Mathieu Ricard el hombre más feliz del mundo. Francés, doctor en bioquímica, trabajó en el Instituto Pasteur con el premio Nobel Jacques Monod y luego se reconvirtió en monje budista. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto, en el que se genera un estado de amor y compasión pura, no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro, mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Otros estudios similares han demostrado que el nivel de atención de estos meditadores es mucho mayor que el del resto de población y pueden mantenerlo durante más tiempo. Pero, ¿qué ocurre con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo, un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante 3 meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad córtex prefrontal izquierdo, es decir, sus emociones positivas. Nuestro estado mental, la forma en que interpretamos lo que nos sucede, es lo que realmente determina nuestro grado de felicidad y bienestar interno. Pensamos que ese tumulto de emociones y pensamientos que nos acosan a diario nos son propios, que son la naturaleza misma de la mente. Cada imagen es un estado mental que se sucede uno a otro de manera casi ininterrumpida. Creemos que esa sucesión de imágenes, hermosas, dolorosas o diabólicas, forman parte de nuestra naturaleza intrínseca. Sin embargo, para los budistas, esas imágenes, las emociones y los pensamientos, son proyectados en nuestra pantalla cerebral, pero no pertenecen a la mente, no son parte suya.
Los meditadores son capaces de percibir y enfocar su atención en lo que hay detrás del flujo continuo de pensamiento, es decir, a la claridad de la pantalla. A esto lo denominan el aspecto luminoso de la mente o conciencia pura, en donde yace la capacidad de conocer. Subestimamos la capacidad que tenemos de transformar nuestra mente. Sin embargo, entrenarnos en fijar nuestra atención en dicha claridad nos ayuda a lograr un estado de ecuanimidad o imparcialidad interna que evita que nuestras emociones y pensamientos nos arrasen. Si conseguimos modificar nuestra mente, podemos cambiar nuestro mundo interior. Una tarea más fácil y más a nuestro alcance que el cambiar las circunstancias externas del mundo en que vivimos. Bien. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Realmente si conseguimos lograr cambiar esa mente, ¿no?, llena de pensamientos negativos, de obstáculos, de conceptos preestablecidos, pues podríamos lograr todo lo que nos propusiéramos, ¿vale? O sea, podríamos desplegar, como le llama Alonso Puig, ¿no?, toda esa potencialidad que hay en el ser humano, que es una maravilla, ¿no?, y que es muy desconocida. Así lo han logrado desplegar muchos de los grandes, ¿no? Cualquier científico, cualquier, este mismo, Newton, todo eran personas así, ¿no?, con una valentía y un entusiasmo de base, ¿no?, que hacía desplegar esa potencialidad que todos llevamos dentro. Pero para eso tenemos que poner pues mucha ilusión, ¿vale?, muchas ganas, pasión le llama Alonso Puig, ¿no? Y se trata de eso, de llegar a esa parte más consciente. Ahí la mente no puede hacer nada, por mucho que uno se proponga, si empezamos con los razonamientos no vamos a desplegar nada de lo que tiene el ser humano dentro, ¿no? Entonces simplemente necesitamos una técnica que empiece a volver a equilibrar nuestra mente dispersa y negativa, ¿no?, para encaminarla a algo más correcto, ¿no?, y que esa conciencia salga, ¿no?, y que salga quienes somos realmente, ¿no? Entonces, bueno, esto está al alcance de todos y bueno, yo os animo que lo llevéis a vuestro día a día, ¿vale?